Nueva información sobre la persecución y muerte de Wilhelm Reich. Desafortunadamente, Wilhelm Reich fue una de las víctimas aplastadas por el asalto efectuado a mediados del siglo XX por parte de la medicina académica sobre sus descubrimientos no ortodoxos. Existían fuerzas sociales significativas, pero que no empleaban el discurso denominado políticamente correcto en uso. En las décadas posteriores a su muerte, muchas publicaciones difundieron el malentendido de que Reich fue destruido por el conservadurismo americano, la derecha macartiana y similares. La investigación histórica ha demostrado que esto jamás fue cierto. Reich en realidad fue perseguido tanto por los nazis como por los stalinistas en Europa. Y en Estados Unidos, sin embargo, fue derribado por una combinación de agentes stalinistas de la Comintern, la Internacional Comunista, periodistas y médicos pestilentes, y finalmente por la FDA. Actualmente están disponibles libros y artículos académicos que hacen referencia a archivos soviéticos involucrados, cerrados durante mucho tiempo, y a archivos internos de la FDA y también del FBI, desvelados gracias a la Ley de Libertad de Información, así como otras fuentes. Estas están citadas en la sección de referencias de este tratado. Aquí tenemos un resumen de lo que revelan. Durante el periodo de 1927 a 1931, como joven psicoanalista y médico que trabajaba en el círculo interno de gente de confianza de Sigmund Freud, Reich estuvo poniendo en marcha clínicas para la clase trabajadora en Viena y más tarde en Berlín. En este esfuerzo efectuó prudentes alianzas de trabajo, primero con el Partido Comunista de Austria y más tarde con el PC de Alemania. Estas organizaciones le permitieron efectuar conferencias en sus locales y vender sus publicaciones en sus librerías. Las charlas de Reich sobre la salud sexual y las necesidades de los niños y sus familias interesaron profundamente a la gente de la clase trabajadora, y por regla general atraían a mayor número de oyentes que las áridas y anodinas charlas sobre teoría económica marxista proporcionadas por los funcionarios del partido. Los seguidores de Reich dentro del movimiento creado por él mismo de la Sexpol aumentaron de modo espectacular, llegando a ser muchos miles de personas junto con los voluntarios adicionales del movimiento psicoanalítico. Allí Reich vio la posibilidad de prevenir la neurosis masiva por medio de reformas legales que se basaran en principios psicoanalíticos. Por medio de la Sexpol propugnaba la legalización de la contracepción, el aborto y el divorcio, y lideraba los derechos de las jóvenes parejas no casadas a tener una vida sexual sana. Reich abogaba por mejorar las condiciones económicas, muchas veces desesperadas, de las madres con hijos abandonadas, y luchó contra el estigma de los hijos ilegítimos, que tenía severas consecuencias para la educación y los empleos futuros. Las mujeres estaban legalmente subordinadas de muchas maneras, y la crueldad y abusos de los maridos y padres tenían pocas consecuencias sociales. Matrimonios compulsivos y frecuentemente sin amor, junto con tasas de natalidad altas derivadas de embarazos no planificados, además de una mala situación económica tras la Primera Guerra Mundial, llevó a la creación de una permanente clase pobre y marginada, con altos niveles de neurosis, resignación emocional, violencia familiar y abundantes casos de suicidios. Reich se mostró muy crítico con las familias reales y con la Iglesia,
que tenían un gran poder económico y político y que hubieran podido, por tanto, mejorar estos aspectos de la vida de las personas. De hecho, las instituciones sociales existentes estaban paralizadas e hicieron muy poco por las reformas sociales. Sin embargo, las metas de la Sexpol del Reich eran ayudar a la gente a salir de esas desesperadas condiciones sociales, familiares y emocionales hacia la conquista de una vida más feliz y productiva, y por consiguiente haciendo con ello obsoleta la terapia psicoanalítica que comenzaba a emerger. Reich se inscribió y empujó al Partido Comunista a incluir estos puntos en la plataforma del mismo partido. Mientras que inicialmente fueron tolerantes en el Partido Comunista con Reich, su crítica pública de las políticas de no libertad y a los jefes del partido en escritos y conferencias que promulgó abundantemente llevaron a una ruptura total de las relaciones del partido con Wilhelm Reich. Luego fue tachado por trotskista por sus desafíos a la teoría marxista-leninista y a los dictados estalinistas a favor de sus propias ideas contenidas en la Sexpol. Reich criticó eventualmente a ambos, al Partido Comunista y al Partido Nazi, como profundamente psicopáticos, especialmente en su obra Psicología de masas del fascismo. En esa época Reich también perdió el apoyo de su gran mentor, Sigmund Freud, siendo expulsado por la IPA. Psicoanalistas muy influyentes rechazaron también sus ideas contenidas en la Sexpol, sintiéndose ofendidos los mismos por sus críticas contra el letargo de la Asociación de Psicólogos para encarar esos inmensos problemas sociales. Ellos también consideraron como provocaciones innecesarias sus conferencias públicas contra el movimiento nazi. Así Reich corría por tanto un gran riesgo y tenía muy pocos apoyos si permaneciera en Alemania. Huyó a Escandinavia poco antes de que Hitler consiguiera el poder, y a los pocos años ya estaba en las listas de condenados a muerte tanto por el Comintern como por los mismos nazis, siendo sus libros prohibidos, confiscados y quemados por ambos bandos, los comunistas y la Gestapo. Tras su llegada a Escandinavia, Reich se vio pronto abiertamente atacado por los periódicos nazis y del Partido Comunista. Peor aún, era, sin saberlo, seguido por el NKVD soviético, que fue el precursor de la KGB, un documento del Comintern NKVD clasificado como alto secreto de 1936, obtenido de los archivos soviéticos tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, identificaba a trotskistas y otros elementos hostiles en la comunidad emigrante del Partido Comunista Alemán. Allí, en ese tratado se incluía su nombre. Incluir su nombre era equivalente a una orden de detención por los soviéticos y una sentencia de muerte, una lista de condenados a muertes del Comintern NKVD. Aunque Reich nunca fue un seguidor de Trotsky, solo la acusación fue suficiente para que su nombre y el nombre de otro de sus contactos en Dinamarca y Noruega, como fue Otto Knobbel, apareciera en la lista oficial del NKVD en varios sitios. El delito de Knobbel, amigo de Reich, era por ser su asociado, indicándose que Reich era el objetivo principal. El documento tenía anotaciones de otras personas que ya habían sido detenidas y enviadas a prisión o enviadas a el Gulag siberiano para ser ejecutados. De hecho, Knobbel fue detenido posteriormente y enviado a prisión, desaparecido y ejecutado. Durante su estancia en Escandinavia, Reich desarrolló nuevas líneas de investigación,
huyendo a Estados Unidos en 1939, un poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos los simpatizantes nazis eran pocos y fueron neutralizados, así que se encontraba relativamente a salvo de sus agentes que lo perseguían. Por el contrario, el Comintern americano tenía una larga red de organizaciones, grupos de vanguardia, seguidores y espías de la Comintern y el NKVD y compañeros de viajes, agentes del Comintern que no pertenecían formalmente o públicamente al Partido Comunista, de manera que podían llevar a cabo más fácilmente labores de espionaje para planes soviéticos. Mientras que al principio Reich fue ignorado, los izquierdistas americanos y el Comintern se volvieron más tarde contra él con verdadera furia. Durante cerca de 2 años a Reich lo dejaron trabajar solo, sin molestarlo. Reich abandonó el trabajo público de la Sexpol de sus años en Viena y en Berlín y se centró en la investigación natural y médica que había comenzado en Escandinavia, construyendo un centro de investigación del cáncer, un laboratorio de biofísica y un centro de formación de terapeutas en Forest Hill, Nueva York. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, que llevó a América a implicarse más directamente en la Segunda Guerra Mundial, el FBI lo detuvo, siendo investigado como otros emigrantes alemanes, italianos y japoneses. Reich fue uno de ellos, permaneciendo encarcelado durante 1 mes aproximadamente, periodo en que el FBI comprobó que estaba en contra de Hitler y por lo tanto no constituía una amenaza. Reich continuó su vida segura y productiva en Estados Unidos sin acosos significativos durante los siguientes 6 años. Continuó sus investigaciones sobre la energía orgónica en sus aspectos clínicos, biomédicos y físicos. Así, fundó un nuevo instituto y editó publicaciones para dar a conocer sus hallazgos. International Journal of Sex Economy and Organ Research, a la que siguió más tarde Organ Energy y otras más, titulada como Cosmic Organ Energy, como energía cósmica orgónica. Los títulos de estas publicaciones reflejan el creciente interés en la biofísica orgónica por Wilhelm Reich. Un grupo de médicos, científicos y educadores estudiaron con Reich, apoyando sus esfuerzos y ayudándole en su trabajo. Así se trasladó a otras instalaciones en el campus, a las que dio el nombre de Orgonian, donde albergaba un gran edificio como observatorio y un laboratorio para estudiantes. Rangeley Mine. Los planes de Reich incluían la construcción de una clínica para tratamientos médicos centrados en el acumulador de energía orgónica. Los experimentos de Reich sobre la energía orgónica provocaban ocasionalmente comentarios hostiles de algunos médicos de la comunidad médica, y los escritos de Reich sobre la libertad sexual también atraían las quejas de algunos moralistas. Pero estos no tuvieron efecto en su trabajo. En su libro La función del orgasmo, tuvo críticas despreciativas en las revistas médicas ortodoxas ya en el año 1942, estimulando una campaña de rumores que combatió él mediante presentaciones públicas y refutándolas en su nueva revista Journal. Mínimamente no se produjeron ataques legales ni persecuciones organizadas tras estas primeras críticas americanas. Sin embargo, más adelante esta situación cambió. En 1946, tras la aparición en USA de la primera edición en inglés de su libro Psicología de masas del fascismo, una de sus obras de 1930 que lo llevó a estar en la lista de condenados a muerte por los nazis y el Comintern en Europa,
ese fue el objeto, una vez más, de serios ataques por parte de los comunistas. La revista New Republic era un centro importante en la renovada campaña contra Reich. Esta revista fue creada gracias a la fortuna familiar de Willard Strike, un banquero de inversiones americano, y era originalmente una revista liberal progresista, pero pro-americana en apariencia. En la época de Reich, sin embargo, fue tomada por el joven Michael Whitney Strike, que admitió posteriormente haber sido reclutado como espía soviético en 1935 mientras estaba en la Universidad de Cambridge. Strike era un miembro americano importante del grupo de espías controlados por el NKVD. Strike mantuvo sus conexiones ocultas con la Unión Soviética con éxito hasta 1962. Como propietario de New Republic y agente del NKVD KGB, Michael Strike incorporó a su equipo a muchos comunistas ocultos y públicos, como el vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, 1941-1942, que estuvo como editor. Las abiertas simpatías de Wallace por los soviéticos y el Partido Comunista y su justificación de los gulags soviéticos, sus mitines públicos con miembros operativos del Comintern y otros factores forzaron al presidente Roosevelt a cesarlo como vicepresidente en 1944 en favor de Harry Truman. Materiales nuevos de los archivos soviéticos confirman que Wallace trabajaba de hecho para los soviéticos de manera encubierta.